Es una excelente edición que ha hecho nuestro equipo de producción de lo que dijo Javier Aguirre. Ahí están los puntos principales. Yo me quedo con que antes del partido contra Suiza, dijo textual, en mi mente no tengo el 11 inicial para la Copa Oro. Y la víspera a su primer partido en la Copa de Oro, dice, a pregunta de si los 11 que elija para mañana son los que más le han convencido, dijo, tienes toda la razón, entiendes bien. Entonces, yo con eso me quedo. ¿Ustedes con qué se quedan de lo que escuchamos recién, Beto? Yo añadiría, Ciro, a esa lista de virtuosos, a esa dupla de virtuosos que menciona Javier, que son Tomás Boy y Benjamín Galindo. Hubo antes un jugador que a mí me parecía fantástico con esas características, que era Manuel Manso. Aunque Manuel Manso podía jugar como centro delantero, era un gran cabeceador, pero también podía jugar como volante, con una gran claridad, talento, técnica extraordinaria, un jugador inteligentísimo en el terreno de juego. Sí, de hecho empezó de centro delantero. Sí. El año de su debut a mí me tocó enfrentarlo él con un Atlético Español, claro. Sí. Y luego se volvió un 10 natural. Un 10 natural. Generador de fútbol. Sí. Eso por una parte. Situación que le pasó medio similar, perdón, no me alargo ya, con Cuauhtémoc. Claro, Cuauhtémoc empezó como extremo derecho, medio cargándose a ser como un segundo centro delantero. Y después de la lesión, como que apareció el talento. Sí, creativo. Sí, la pausa, la asistencia a los compañeros. Son jugadores, Ciro, que yo creo que más que talentosos, yo me atrevo a colocarlos en una lista de virtuosos del fútbol mexicano, donde está Galindo, Tomás, Manso, desde luego. Y con respecto a las dobles posiciones, o a las más de dos posiciones que pueden llegar a tener la mayoría, con excepción del Chico Mora, que tiene 16 años, por ejemplo, Vega, que nos gusta verlo jugar por el lado izquierdo, con esas diagonales del costado hacia el centro, o jugando el fútbol más pegado a la banda, pero también puede jugar como centro delantero, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que hay varios jugadores que tienen esta ductilidad, esta polifuncionalidad con el equipo mexicano, salvo Mora, que es un muchacho que lleva una ruta, como dice Javier, fantástica para convertirse en una realidad el día de mañana. Fue muy prudente, aunque sí fue arrojado ponerlo en el mismo enunciado. Siento que sí. Dijo, después de sus dos, un largo espacio, pero Mora tiene cosas de estos futbolistas. Pero ¿con qué más te quedas, Paco, de lo que escuchamos? Buenas noches a todos. Bueno, evidentemente le hacen preguntas y preguntas y preguntas. Es difícil estar contestando y contestando y contestando, es su deber y él para eso está. Pero yo creo que en lo que respecta a no tengo un 11 ideal previo a Suiza, allá tengo este 11 previo a la Copa Oro, ¿sí? Pues bueno, seguramente que Javier sacó muchas conclusiones en estos dos partidos que para mí fueron muy buenos. O sea, para prepararse fueron dos partidos muy buenos. Uno lo ganas, el otro lo pierdes. Y después viene la Copa Oro, que para mí es intrascendente, irrelevante, de calidad muy baja, pero que tienes que jugarla. Claro. Que tienes que jugarla y que tienes que... ganarla. Claro, y tienes que presentarte y tienes que sacar conclusiones. Entonces yo lo que veo que Javier le da mucha seriedad, procura poner en el mismo nivel todos los partidos, entendiendo que hay niveles, pero procura poner en el mismo nivel a todos los partidos, darle a los jugadores esa seriedad que requieren para este tipo de preparación previa a una Copa del Mundo, y hasta el momento lo ha logrado. Dice, vamos caminando, quiere decir, estamos en camino, estamos en camino. Oye, ¿empleaste el término irrelevante? Sí. ¿Te parece irrelevante? 100%. Pero la Copa Oro... ¿No sientes que el tiempo que van a estar juntos, los entrenamientos, eso que tanto pondera Javier, de verlos, de sentirlos, de platicar con ellos, de pulsarlos, de conocerlos en corto, de ir formando un grupo, un equipo, ¿no te parece valioso como para llamarle irrelevante? Te voy a decir por qué le llamo irrelevante, Ciro, porque me ha tocado jugar la Copa Oro, me ha tocado ir y como aficionado trabajando en ESPN, he ido a cualquier cantidad de Copas Oro. No, es muy difícil, no te da un parámetro en lo absoluto, no te da un parámetro en lo absoluto. Y todo lo que pasa es malo. Si lo ganas, bueno, pues es la Copa Oro. Si lo pierdes, a muchos los terminan corriendo. Entonces, irrelevante me refiero a eso. En cuanto a que no te sirve mucho para lo futbolístico, claro que Javier sacará provecho de esta concentración. Héctor, Rafa. Sí, yo creo que es más útil para el grupo, para unirlo como grupo. Claro, y eso es valioso. Para ensayar cosas tácticas, cosas que va a estar utilizando en el futuro. Yo creo que para eso sirve mucho. Para también pulsar a cada uno de los jugadores, el cara a cara, para él es importantísimo, lo ha dicho, el platicar, el olerlos, el sentirlos a los jugadores. Y a mí me parece que de la declaración de hoy, que me da gusto verlo de buen humor, para empezar el Vasco, hoy lo vi de mejor humor, y a mí me parece lo de Mora, híjole,
le están poniendo la vara altísima al chico de 16 años, que hay que saber, está en el cambio apenas de adolescente a adulto y hay que ver cómo se comporta cuando llegue el éxito. Decía Valdano que Está muy lejos de ello, claro. Nadie puede permanecer indemne cuando te atropella el tren de la fama. Y hoy que lo sube al tren de la fama, me parece que es bueno. Pero lo pone temerario junto a Tomás Boy y a Galindo, o sea. Pero sí estableció. Estos dos es que hay un trecho. tenían cosas diferentes y dijo, Ciro, salvando agrego distancias. Sí lo dijo. a Ramón Ramírez. No, ¿sabes quién? Alberto Onofre. Onofre, más atrás. Onofre era, Ramón, pero que jugó como lateral fantástico. izquierdo, pero que también era un jugador con un talento, una creatividad, una Muchastegui. claridad para jugar a Muchastegui también, casi desconocido para muchas generaciones, pero otro jugador de enorme talento. Rafa, ¿algo A quieres mí, agregar? dos cosas nada más. Uno, la sensatez. Lo escuché preciso, sin ningún tipo de excusa, consciente, no echando campanas al vuelo, sino consciente de que hay que trabajar poco a poco. Ha ido encontrando, sí ha ido mejorando México. Mejoró de Suiza a Turquía, mejoró. Entonces es muy correcto, muy ubicado. Y otra cosa que me encantó, que dice, como técnico nunca quedas totalmente satisfecho. Claro. Siempre hay cosas que corregir. Esa fue Entonces, esa autocrítica me parece muy buena. Y eso que dices fue justamente a la pregunta que le hizo Mauricio Imay, con el que vamos en un instante. Gracias, Ciro. Con el gusto de siempre. Buenas noches, fuerte abrazo para todos, efectivamente, aquí en Long Beach, con equipo completo. Equipo completo, finalmente ha llegado el goleador, estábamos tristones, el Pareja, Fernando Giorti, un servidor, y ahora sí podemos decir que tenemos equipo completo. ¿Cómo te va, goleador? Yo pensé que ibas a hablar de la selección, que de equipo completo de la selección. También, ya lo platicaremos. ¿Yo qué? Ya lo platicaremos. No, ¿cómo que tú qué? Por supuesto que era importante tu llegada. Pero bueno, aquí estamos, listos. Bueno, para platicar de la selección mexicana y empecemos con eso. Equipo completo también para Javier Aguirre. Luis Chávez y Johan Vázquez ya trabajan al parejo del grupo. Me dice el cuerpo médico, han recibido el alta, llevan un par de días trabajando al parejo del grupo sin mayor problema. Yo creo que por el poco tiempo que llevan con el grupo al parejo, difícilmente tenemos que pensar en ellos para jugar de arranque mañana, Jared. Sí, así es. Buenas noches, compañeros. Un saludo para todos en el estudio. Difícilmente, pero seguramente en el segundo partido veremos a Johan, ¿no? Y no sé si a Luis, pero por lo menos a Johan, porque indiscutiblemente que es la pareja de Montes. Son los dos centrales titulares que Javier tiene contemplado para su cuadro titular. En la rueda de prensa hablaba de que lo que presente mañana es lo mejor que puede presentar. Eso fue lo que dijo hoy. Sí. ¿Por qué me hiciste esa cara? Porque yo creo que le va a seguir moviendo, yo creo que va a seguir tocando al grupo y yo creo que va a seguir ajustando, entendiendo, y esto lo dijo cuando arrancó el verano allá en Salt Lake, no hace tanto, hace una semana. Bueno, es que ya estás hablando hace como... una semana, sí, hablé como si fuera hace 40 días. Hace una semana en Salt Lake él decía, queremos ganar la Copa Oro, por supuesto que es nuestro objetivo, pero hay que entender que es parte de la preparación para Copa Oro. Lo ha dicho mucho también Paco Gabriel y creo que coincide en ese sentido Javier Aguirre y yo lo veo de la misma manera. Esto es parte de la preparación y en esa preparación tenemos que hablar que el técnico va a seguir moviendo. Pero estamos de acuerdo también que en este momento México está mejor que la anterior Copa Oro, ¿no? Y creo que ha ido mejorando paulatinamente y para mí, pero hoy para mí, por eso, y fue campeón. Sí. Y hoy lo veo mejor. Pero yo me atrevo a decir que en este momento el candidato número 1 a ser campeón es México. Sí, por supuesto. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Y no sé si hoy Estados Unidos o Canadá digan, bueno, es que Canadá y Estados Unidos no trajo a los... Es su bronca, ¿no? Claro. Trajo lo que tenía lo que te había para pero competir. Pero eso no quiere decir que no sea parte de una preparación, Jared. Sí, bueno, claro que es una preparación, pero al final del día Javier tiene que entender que tiene que ir encontrando por lo menos, sus 8 jugadores fijos. Hablaba ya de 10, no en Salt Lake y en Chapel Hill. Hablaba de un grupo de 10 futbolistas. A ver, espérame, yo te estoy hablando de su cuadro titular, de lo que él tiene pensado decir, con estos jugadores me gustaría iniciar el Mundial.
¿Y tú crees que no tiene ya una base? Yo creo que Javier la tiene muy clara. Ciro, compañeros ahí en la mesa, creo que de repente nos corre más prisa de este lado porque ponga ya el 11, porque le dé continuidad a un 11. Yo creo que Javier ya tiene muy clara una base y a partir de esa base él querrá seguir viendo futbolistas. Tiene clara una base seguramente, pero yo creo que todavía no tiene una formación, o sea, un parado táctico. Ahí sí creo que puede estar un poquito, ¿no? Los últimos 2 partidos los ha jugado con 4-4-2, sí, pero creo que los 2 delanteros arriba, las 2 parejas, para mí creo que no terminan todavía de estar en Puede su ser, momento. hablando del ataque. Sí. Ya utilizó un 4-4-2, Ciro, ha utilizado 4-2-3-1, ha utilizado 4-3-3, ha utilizado línea de 5, esa fue en Sudamérica con un grupo distinto, pero le ha ido cambiando también al dibujo táctico Javier Aguirre a lo largo de estos 12 partidos que ya tiene dirigidos. Hola, qué gusto saludarlos, Mau, Jared. Les quería preguntar a ustedes que ya están sensibilizando la zona y que de alguna manera se han enterado de los conflictos de ahí. Platícanos, Mauricio, ¿cómo está el asunto de las entradas para el partido de Dominicana y si no va a ser demasiado estadio para la gente que va a ir al partido de mañana? Fíjate que hoy nos sorprendíamos con ese detalle, Héctor. Te mando un fuerte abrazo y lo platicaba con el goleador, con el Pareja, con el catalán, el productor de esta cobertura. Lo que significa, y creo que el poco valor que le seguimos dando a lo que genera la selección mexicana en Estados Unidos. Sí. ¿No? Porque es cierto, ha tenido malas entradas recientemente. La selección mexicana sigue siendo un negocio redondo en Estados Unidos. En el Mundial de Clubes están regalando boletos. ¿Vamos? Para algunos partidos. Mañana $4 en Miami. Ahí te va. La respuesta de Héctor Huerta. Porque sale caro el vuelo. Sí. Jared, hoy gente de CONCACAF nos confirmaba alrededor de 50,000 boletos vendidos. Veremos cuántos de esos 50,000 se presentan mañana en el estadio. Pero ¿por qué no tendrían que presentarse? Si qué lo buena compraron, pues yo creo que es porque van a ir. Por lo que está sucediendo. Pero habrá mucha gente. Pero habrá mucha gente que tenga miedo de ir con todo lo que está pasando. Pero de que ya se vendieron esos boletos, ya se vendieron. ¿Y no hay reembolso? No, porque se va a jugar a puerta abierta. Ese es otro de los detalles, Héctor Huerta, que nos confirmaba hoy la gente de CONCACAF al mediodía, después de varias reuniones, después de analizarlo, después de pensarlo, después de ver que hay medidas para que el partido se juegue a puerta abierta. Mañana va a ser con la afición. ¿Tú crees que es por todo eso? No, al final del día, es decir, imagínate que comiences la Copa Oro con un partido a puerta cerrada. O sea, ¿qué mensaje estás enviando a un año del Mundial? No hubiera sido un mal mensaje. Obviamente. Pero claro también, que le iban a tener que abrir. La semana arrancó bastante mal aquí en Los Ángeles.